ya está aquí. Esta es una de las porciones más conocidas. Quizás con ustedes sí hable un poquito sobre los acontecimientos proféticos. Vamos a ver qué dice. Miren, vamos a leer un poquito antes, desde el verso 36. Daniel 2:36. ¿Están allí? Amén. Amén. Ok, vamos a verlo. Dice la escritura: este es el sueño, también la interpretación del diremos en presencia del rey Nabucodonosor de Babilonia. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Hagamos pausa, hermanos. Necesitamos pensar, aprender que Dios estableció naciones, estableció pueblos, les fijó el orden de los tiempos y los límites de las naciones, ¿ok? En Génesis 11 se habla del origen de las naciones. Se contaron a la época de Moisés 70 naciones. Cuando Dios descendió en el Sinaí y hubo relámpagos y se oyó la voz de Jehová sobre toda la tierra, se oyó en 70 lenguas. Por eso en Pentecostés, cuando descendió lenguas como en forma de fuego y ellos hablaban los diferentes idiomas, era una confirmación de lo que Dios había manifestado desde el monte Sinaí. Desde el libro del Éxodo ya Dios había expresado su voluntad en todas las lenguas de la tierra. Amén. Porque Él estableció las naciones de la tierra. En un inicio dividió el orgullo y la altivez de la humanidad que se quería levantar con una torre de Babel, torre de confusión, para llegar al cielo. Pero dice la Biblia en Génesis 11 que Dios confundió sus lenguas, ¿verdad? Los confundió y los esparció sobre toda la faz de la tierra con su propósito, ¿ok? Con un propósito en su momento para ellos ignorado, pero en el corazón de Dios y por el amor de Dios que lo hizo el Señor, ¿sí? Para no tener, ¿verdad?, que enviar un juicio, un castigo de destrucción, sino para salvarles. Al final, para salvarles estando en esa condición. Entonces, pasado el tiempo, hermanos, pasado los siglos después, ¿verdad?, de Dios haber forjado esas naciones en Génesis, la Biblia dice que en Éxodo formó a Israel, la nación escogida por Dios. ¿Sí? Porque Él la apartó entre todos los pueblos, entre todas las naciones. Israel también es nación, ¿ok? En el hebreo naciones se dice goim, o gentiles. Naciones o gentiles o gentes se dice goim. Israel también es goy. Israel también es nación, pero es nación apartada. Nación apartada con el propósito, hermanos, de glorificar a Dios, porque Dios quería que Israel fuera modelo para todos los pueblos. De tal manera que ellos vieran cómo vivían, cómo eran adoradores de un solo Dios, no tenían imágenes, cómo ellos tenían una forma de alimentarse, de vestirse, una forma de hablar, una forma de adorar única en el mundo, y los pueblos quisieran ser como Israel. Dios desde el inicio que creó al pueblo de Israel decidió que fuera sal y luz a las naciones. Desafortunadamente, hermano, el pueblo de Israel no obedeció al mandamiento, a la Torá, no obedeció a la ley de Dios. Y entonces él mismo pecó y se extravió en su propio pecado, que aún, ¿verdad?, se apartó y copió a las naciones paganas. Pero Dios, hermanos, su palabra dice que Él siempre ha amado al mundo y ha amado a su pueblo Israel. Y toda la promesa que le dio a Israel, Él la ha cumplido. Amén. Amén. Así que la nación de Israel tiene un lugar especial, pero las naciones de la tierra también tienen un propósito de Dios. Así que nosotros que no nacimos en una familia judía no podemos sentirnos hoy menos, sino que gracias al Mesías Yeshua ahora somos también pueblo de Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Pues miren, hermanos, el tiempo que el pueblo de Dios fue cautivo en Babilonia, Dios, ¿verdad?, le reveló a Nabucodonosor que estaba preocupado por qué iba a ser después de él. Porque tú te imaginas fuerza, poder, majestad y reino en las manos de un solo hombre. ¿Qué iba a hacer después? La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que inquietó Dios el corazón de Nabucodonosor y le dio la visión de una imagen, ¿verdad?, de una imagen como de hombre, cabeza de oro y luego el pectoral de plata, piernas de bronce y pies de cobre revueltos con
con tierra, con barro. Esta imagen, hermanos, que Dios le dio a Nabucodonosor y que Daniel interpreta en el sueño como profeta de Dios, le está revelando, hermanos, los imperios de la humanidad. ¿Por qué? Porque este hombre tenía inquietud en qué iba a ser de su pueblo y de su reino, qué iba a suceder en el futuro. Él sabía que era un simple mortal. Él iba a morir, y de quién sería toda la riqueza y qué sucedería en el futuro. Impresionante, que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y Él revela lo que ha de acontecer en el futuro. Amén. Y estas cosas para nosotros representan el pasado, pero para aquel entonces era el futuro, lo más impresionante que Nabucodonosor no podría imaginar que sucedería. Pero hermano, Dios le revela que pronto vendría el imperio medo-persa, y luego revela que vendría el imperio griego, y luego revela que vendría el imperio romano, y al final de los tiempos también vendría un imperio pequeño, ¿verdad? No tan importante, pero que tendría su impacto, el imperio otomano, del cual poco se conoce. Pero hermano, esta es una pieza clave para la interpretación de la profecía. Después habrá que explicar más de cómo, hermanos, esa visión de siglos de historia, pues ya no habría otro imperio tan grande como el de Nabucodonosor, y no lo ha habido hasta el día de hoy. Por eso se le dio el único título que le corresponde solo al Mesías Yeshua, y se le dio la figura que solo le corresponde al Mesías, al Señor, el león. ¿Sí? El león representa en la visión de Daniel el imperio babilónico, y luego el tigre alado, que es el imperio medo-persa, y luego el oso, que habla del imperio griego, y al final, ¿verdad?, una bestia, una cuarta bestia terrible. Todo esto, hermano, es la revelación de Dios acerca del futuro de los pueblos y las naciones. Y es importante conocer quién está en la cabeza o el liderazgo, porque es el que va a gobernar al resto de los pueblos. Y sin embargo, hermanos, esto es parte del plan profético de Dios para todo el mundo. Pero porque existan pueblos y naciones paganas que gobiernen o reinen, no quiere decir que Dios no siga siendo el amo y Señor de la tierra. Amén. Él dice, la palabra de Dios en el libro de Daniel: Dios pone reyes y quita reyes. Amén. Así que Él es el que gobierna sobre toda la tierra y sobre los cielos de los cielos. A su nombre, gloria. A Él sea toda la gloria. Entonces dice el verso 38: tú eres cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Miren, hermanos, cómo aquí va a haber una figura que va a ir descendiendo de dominio, ¿verdad? Va a ir descendiendo de fuerza, de gloria, ¿verdad? De gloria, pero va a ir haciendo una transición. Aquí ustedes, hermanos, tienen que, o llegará el momento en que tendrán que entender las figuras proféticas. Cuando en la Biblia se hablan de los jinetes en caballo, los 4 jinetes del Apocalipsis, habla de los gobiernos, de los reinos, pero habla de tipos de reinos, ¿verdad? En cómo van marchando, qué es lo que va haciendo. Para hacer un resumen sencillo de esto, es hablar del grado de violencia al grado de paz. Aquí en la figura de Nabucodonosor se ve una transición, hermanos, de cómo se van a vivir los tiempos de violencia a paz. Y en las figuras de Apocalipsis se habla de tiempos supuestamente de paz, un caballo blanco, hasta terminar en un caballo bermejo, amarillo, un caballo negro, un caballo rojo, un caballo amarillo, que habla violencia, muerte, hambre, peste. ¿Okay? Un progreso. Dios revela y dice, la humanidad va a marchar así. Pero en los tiempos, hermanos, de la llegada del Mesías hubo un cambio, de tal manera que hubo guerra para conquistar y guerra para conquistar, hasta que llegó un tiempo, entre comillas, pacífico, por lo cual Israel, al venir Jesús, pudo tener relativa paz. ¿Ok? Pero vamos a dejar esto aquí. Por eso dice, aquí dice un reino inferior, y este reino es el imperio medo-persa, los persas, hermanos, que vienen a dominar sobre Babilonia. Verso 39: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. Este es el imperio griego, hermanos, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Es el imperio romano. Mucha violencia del imperio romano, mucha violencia, mucha sangre.
y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas ahora en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y esa es la clave de lo poco conocido entre los escatólogos, pero para muchos que han escudriñado más, el imperio otomano, ¿sí? El imperio, si no me equivoco, es el imperio que hace un pequeño paréntesis, pero que viene a cumplir esta parte de la profecía, de la cual, hermanos, si no lo vemos, seguimos todavía esperando que suceda este evento. Estamos extendiendo los dedos, ya se le crecieron bien largos después de 2000 años, porque, hermano, 500 años antes del Mesías estaba el imperio babilónico, 400 años por decir así, o 380 el medo-persa, 300 años el imperio griego, 200 años el imperio romano. Aquí antes del 100 de nacer Cristo aparece este imperio desconocido que cierra la profecía para que la roca cortada desmenuce a todos estos imperios, por lo que estamos leyendo aquí en Daniel 2, 44 y 45. Ahorita lo van a ver, ¿ok? Dice verso 42: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Den gloria a Dios. Amén. Levantará un reino que no será jamás destruido. Ponga atención y piense por un momento cuál es ese reino. ¿Cuál puede ser ese reino, hermanos? Jamás destruido, ni será un reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuza el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. A Dios sea toda la gloria, porque el Señor dice por boca del profeta: en los días de estos reyes, hermano, ¿sí? Y sabemos que el Mesías llegó en los días de estos reyes conforme a los tiempos ordenados para cada uno de ellos. Él es la roca, la piedra cortada no con mano, que desmenuza, que está por encima de todos estos reinos. ¿Cuál es ese reino? El reino de Dios. Amén. La Escritura dice que vendría este reino. Ahora, decía yo hace un momento, hermanos, cómo un plan de Dios va caminando en medio del mundo y en medio de las naciones desde que Dios determina. Sígame, por favor. Dios crea al hombre y luego forma la familia, la más popular, la familia de Abraham. De este linaje, ¿verdad? De crear a Adán y la descendencia, hay una familia escogida, la familia de Abraham. De la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los 12 hijos de Jacob, vienen las tribus. Ahora vemos en la Biblia la narración del Génesis de las tribus, ¿verdad? Los hijos de Israel, de los cuales ahora Dios piensa en una nación. ¿Cómo se llama esa nación? Israel. El nombre que se le ha asignado en toda la Biblia al pueblo de Dios. Amén. Ese es el pueblo de Dios en toda la tierra y en todo el mundo. Y si tú eres pueblo de Dios, tú eres Israel. Amén. Porque Dios nos ha dado esa identidad. Escucha bien. Dios dice Efesios 2 que Jesús de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Israel es el que lucha tomado de la mano de Dios y vence. Así que, hermano, por la gracia del Mesías, tú y yo, que no éramos olivo natural, ahora somos injertados en el buen olivo, el olivo natural, y somos pueblo de Dios. Amén. Diga conmigo: yo soy pueblo de Dios. Ahora, no solo Dios nos hizo su pueblo, Él también nos hizo sus hijos. Di conmigo: yo soy hijo de Dios. ¿De acuerdo? Esto es lo que Dios ha venido a hacer. Esa es la experiencia, en la manera en que tienes que vivir individualmente en medio de un mundo que no conoce al Señor. ¿Ok? Porque Él nos rescató cuando no éramos su pueblo para hacernos sus hijos y hacernos su pueblo.
Quiere decir que la vida espiritual se vive individualmente, pero también se vive como pueblo. Cuando nos reunimos, ¿verdad? Cuando nos organizamos, cuando estamos observando la palabra de Dios juntos, actuamos como pueblo. Pero como un solo pueblo no puede haber división entre el pueblo de Dios. Ahora, no solo esto Dios ha hecho de nosotros, no solamente nos ha dado la identidad de hijos de Dios, de pueblo de Dios, sino de ser ciudadanos del reino de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que somos, y hacia allá Dios nos ha llevado, y hacia allá Dios también ha querido llevar a la nación escogida, la nación de Israel, la cual no obedeció, ¿verdad? Como todo el resto del mundo, y por eso Dios en la carta a los romanos dijo: están bajo pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ya se había propuesto, hermano, resolver el problema del pecado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Dicen amén? Amén. Él vino a dar su vida para el perdón de nuestros pecados. Amén. Pero Él vino también para derramar su Espíritu Santo. Amén. Y vino, hermano, a hacer señales y prodigios. Y dice la Biblia en Hechos 1:2 que Él les enseñaba acerca del reino de Dios. Así que vamos a leer Lucas 17 para que ustedes y yo, hermanos, veamos lo que la Biblia nos enseña y reconozcamos que el reino de Dios ya está. Amén. Ese reino, esa roca, el Mesías, que viene a desmenuzar todos los reinos. Cuando Él dijo, ¿verdad? El reino de Dios se está acercando, ya está aquí. No hay que esperarlo como una ilusión de un grupo que vende sus revistas, que regala sus revistas y que está esperando cuando se instale el paraíso aquí. Eso no es así. Es que el reino ya está aquí. Es que, hermanos, si tú recibiste un milagro, es porque el reino ya está aquí. Amén. Si Dios escucha tu clamor y te trae sanidad, es la manifestación del reino de Dios. Porque por eso Jesús dijo: si yo echo fuera los demonios, es que el reino de Dios está aquí. El reino de Dios no es visible a los ojos, es espiritual, porque Él dijo: mi reino no es de este mundo. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él instauró su reino. Por eso nos dio su Santo Espíritu, y nos dio su palabra, y nos dio su nombre, y nos dio su poder, para que en su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Su reino está aquí porque habita en la alabanza de su pueblo. Por eso su espíritu se derrama. Por eso pueden fluir las lenguas. Por eso puede correr la profecía. Por eso milagros, sanidades y prodigios han sucedido cada vez que hay alguien que cree en su nombre. Cada vez que hay alguien que invoca al Señor, su presencia se manifiesta. Su reino se hace visible aquí. Amén. Amén. Aleluya. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el Malhut a Elohim, es decir, el reino de Dios, les respondió y dijo: el Malhut a Elohim, o sea, el reino de Dios, no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Es decir, el reino de Dios no queda limitado a una porción territorial. Hermano, el reino de Dios no era simplemente que llegase el Mesías a Israel y se quedara allí nada más. Dios prometió a David que habría heredero del trono, y Dios cumplirá su promesa en lo postrero. Amén. Hacia Israel de algo específico que Él prometió que haría. Pero lo que necesitamos nosotros tener los ojos bien abiertos es que somos hijos de Dios y somos pueblo de Israel, pero somos ciudadanos de este reino espiritual. Y este reino espiritual no tiene limitaciones físicas, porque donde 2 o 3 se han reunido en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Y el Señor está aquí, y Él es el reino de Dios. Por eso Él explicaba muchas cosas respecto al reino, porque esas cosas hablan de sí mismo. El reino significa poder, dominio y autoridad. Autoridad, Jesús dijo: me es dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Toda autoridad tiene el Señor. Y hermanos, predicar el evangelio es predicar el poder de Dios para salvación.
Amén. Entonces el poder de Dios y el dominio, hermano, es necesario instaurar el reino de Dios, porque las tinieblas tienen que huir cuando el reino de Dios se manifiesta. Amén. Entonces, aunque en el mundo hay tinieblas, aunque en el mundo hay maldad, aunque muchos creen que el diablo controla este mundo, pero realmente el dueño de todo es Dios. Amén. Dice la palabra en el Salmo: mía es la tierra y todo lo que en ella hay y todos los que en él habitan. Amén. De Dios es la tierra y su plenitud. Hay que entender, este es su mundo. Amén. Este es el mundo que Dios creó, y no solo eso, este es el mundo que Dios amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo, ¿sí? Y esta es la vida eterna, el que cree en el Hijo de Dios. Pero esta es la condenación, el que no ha creído. Por eso el reino de Dios está conformado por todas las naciones y todos los pueblos. Es decir, el evangelio se predica primero al judío y luego al griego. Este reino, hermano, está, ¿verdad? Y viene y comienza en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primeramente Dios convoca a su pueblo Israel, y allí la Biblia en el libro de Hechos dice que entonces llegaron los no judíos, llegaron los gentiles y recibieron la palabra, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, bajaron a las aguas por arrepentimiento y hablaron en lengua, profetizaron, y el poder de Dios se movió en Esteban, se movió en Felipe, se movió en Pablo, se movió en Bernabé, y así sobre todo aquel que ha creído en el nombre del Señor. Así que no dudes un momento en tu vida espiritual con Cristo, que el reino de Dios empiece a fluir a través de ti. Veas el poder de Dios, aunque digas yo apenas comienzo, ya llevo rato, el poder de Dios se va a mover, porque el reino de Dios se quiere manifestar a través de ti. Amén. Donde quiera que tú estés, donde quiera que dobles rodillas o invoques el nombre de Dios, los demonios van a huir, los enfermos van a sanar, los paralíticos se van a levantar, porque el reino de Dios se quiere manifestar allí. Por eso decía, el reino de Dios está entre vosotros. Eso es, hermano, el reino espiritual. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Amén. Así que su reino está aquí, se está instaurando. Llegará un tiempo, claro que sí, en la venida de Cristo en gloria, cuando todo sea visible. Pero el reino de Dios ya está aquí. Amén. Y hay que movernos en el reino de Dios. La palabra de Dios dice que su reino no es comida ni bebida, sino es poder, justicia y paz, y gozo en el Espíritu Santo. Entonces Dios nos envía el Espíritu, Dios nos da la señal, la evidencia de la resurrección, de la vida eterna, y ahora nos trae el reino. Si, hermanos, somos llenos del Espíritu y estamos ministrando, es porque entonces el reino de Dios está avanzando. Amén. Está conquistando, el reino de Dios se está instaurando, es decir, donde el rey domina. Hablar de establecer el reino es decir, hablar de donde Cristo gobierna. Levante su mano si Cristo gobierna su vida. Amén. Amén, amén. Entonces así Dios va avanzando y va avanzando. ¿Y de dónde o de qué gente se forma este reino? Este reino, hermano, no es de un solo pueblo. Eso es lo impresionante. Eso es lo que hay que mirar, hermano. Cómo Dios crea las naciones, esparce sobre toda la tierra a todos los pueblos, escoge a la nación de Israel, la aparta, le entrega la Torá, le entrega, ¿verdad?, revelación, hace promesa, hace pacto. Pero en ese pacto incluye al mundo entero. Amén. Para mostrar de su amor por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Y entonces ahora dar al Mesías su vida, morir y traer su espíritu para establecer su reino. Aleluya. Un reino que está formado, ¿verdad?, de toda lengua, pueblo, tribu, raza y nación. Es el reino de Dios, formado, hermanos, por todos aquellos que han creído en Jesús como el Salvador. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Vamos a concluir la lectura en Lucas 17. Una vez más, dice el 20. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y esa es la verdad de la palabra de Dios, que el reino ya está aquí.
Y que, hermano, cada vez que tú y yo clamamos al Señor y buscamos y oramos en su nombre, el reino de Dios se está manifestando. Cada vez que tú y yo vamos marchando en fe, marchando en obediencia, marchando en la voluntad de Dios, el reino de Dios se está manifestando y necesitamos que el reino de Dios se manifieste plenamente, hermanos, sobre su pueblo. Amén. Así que importante y valioso es, hermanos, que nuestros ojos miren más allá de lo que nosotros hoy podemos ver y de lo que el mundo también hoy puede ver, porque la atención del mundo está centrada ahorita en un deporte. Y qué bonito es ver las banderas y los colores. Aquellos que están allá oyen un idioma y oyen otro idioma y oyen otro idioma y no lo entienden, ¿verdad? Y se entremezclan los pueblos y las gentes. Pero viene el día, hermano, que no será un deporte, no será un hombre, no será un gobierno. Será el mismísimo Señor Jesucristo que reunirá a todos los pueblos y las naciones y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Es el señorío y la autoridad de Cristo. Y la Biblia dice al final en el libro de Apocalipsis que los reinos de este mundo volverán a ser los reinos del Señor y de su Cristo, y reinará en la tierra por 1000 años. Denle un aplauso fuerte al que vive y reina por siempre, al Señor.